¿Alguna vez te detuviste a pensar que cada 6 minutos, en algún lugar del mundo hispanohablante, un adulto mayor sufre un accidente cerebrovascular que pudo haberse evitado con un simple cambio? No estamos hablando de cifras frías. Detrás de cada uno de esos casos hay historias que no volverán a escribirse. Una abuela que ya no podrá tejer cuentos con su voz cálida. Un hombre que se esfumará del banco del parque donde solía alimentar a las palomas. Una existencia truncada por segundos invisibles. Es un golpe silencioso que borra memorias, habilidades y vínculos en un instante, y lo que ha hecho que prenda esta cámara con urgencia, con una mezcla de impotencia y compromiso, es una revelación médica que está sacudiendo a la comunidad científica. Una reciente oleada de estudios muestra que 4 medicamentos muy usados, aparentemente inofensivos y presentes en millones de hogares, podrían estar profundamente implicados en este desastre neurológico. Pastillas comunes, recetadas con buena intención, pero que esconden consecuencias alarmantes para el cerebro envejecido. Si ya cruzaste la barrera de los 60 años o si cuidas de un ser querido que lo ha hecho, este mensaje es para ti. No estoy aquí para exagerar ni sembrar miedo sin fundamento. Estoy aquí para compartir una información que literalmente puede inclinar la balanza entre una vida plena o una dependencia que llega sin previo aviso. Uno de estos fármacos, tan cotidiano como un vaso de agua en la mesita de noche, podría estar triplicando, sí, triplicando el riesgo de que ocurra un ictus, un derrame o un ACV. He visto con mis propios ojos cómo una sola conversación bien informada puede marcar la diferencia entre alguien que disfruta de su vejez con energía y otro que queda atrapado en una cama. Hoy vamos a dejar de lado los mitos y entrar de lleno en lo que dice la ciencia real. Hablaremos de estudios, de evidencias médicas sólidas, de realidades que no siempre se enseñan en las facultades de medicina ni se mencionan en las farmacias. Voy a mostrarte, uno por uno, cuáles son esos 4 enemigos ocultos que circulan disfrazados de alivio, y lo más importante, qué alternativas más seguras podrías considerar con tu médico para protegerte. El último de ellos es tan inesperado y tan común que todavía me cuesta creer que no se hable más de él. Quédate conmigo, porque este conocimiento no es solo útil, es un escudo real contra una de las amenazas más devastadoras para el adulto mayor. Antes de señalar los nombres, es vital entender a qué nos enfrentamos. Imagina tu cerebro como una ciudad vibrante. Las neuronas son sus habitantes, y las arterias son las carreteras por donde circula el oxígeno, el alimento indispensable para que todo funcione. Cuando ocurre un ACV, es como si un derrumbe detuviera el tráfico de golpe en una avenida clave. Hay 2 formas principales en que esto puede pasar, y ambas son brutales. La más frecuente se llama ACV isquémico. Sucede cuando un coágulo bloquea una arteria y detiene el flujo de sangre. Sin combustible, las células cerebrales empiezan a morir en cuestión de minutos. Es como apagar la electricidad de una ciudad. La otra variante es un ACV hemorrágico. Aquí, lo que ocurre es una ruptura. Una arteria se rompe y la sangre se derrama en el tejido cerebral, causando daño inmediato y extenso. En ambos casos, lo que está en juego es la funcionalidad, la independencia y la identidad misma de la persona. A medida que envejecemos, nuestro cerebro, aunque sabio, se vuelve más frágil, como una computadora antigua que ya no puede manejar ciertas actualizaciones. Su sistema se vuelve más susceptible a errores si se sobrecarga con sustancias inadecuadas. Algunos medicamentos actúan como virus informáticos, entran silenciosamente, alteran funciones clave y desencadenan fallos graves, y lo hacen sin aviso, hasta que ya no hay marcha atrás. Con esta imagen clara en la mente, comencemos a iluminar esos frascos en tu botiquín. El primer grupo de fármacos bajo la lupa, los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES. Probablemente te suenen nombres como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Están en casi todos los hogares. Son los aliados confiables para el dolor de espalda, el malestar articular o esa molestia de cabeza tras una noche difícil.
Se compran sin receta, se consumen sin miedo, pero ese hábito casi automático es precisamente lo que los hace peligrosos. Para alguien joven, una dosis ocasional puede no significar un gran problema, pero en adultos mayores, especialmente aquellos que los usan a diario por artrosis o artritis, la historia cambia de tono. Esos comprimidos dejan de ser aliados y comienzan a conspirar contra el corazón y el cerebro. Pero, ¿por qué ocurre esto? La explicación es un cóctel tóxico de 3 efectos que se potencian entre sí. Primero, elevan la presión arterial. Imagina tus arterias como mangueras. Si el volumen de sangre aumenta, porque los AINES hacen que tu cuerpo retenga sodio y agua y además las paredes de esas mangueras se vuelven más rígidas, la presión sube peligrosamente. Y la hipertensión no es un simple número elevado, es la causa número 1 de ACPS en el mundo. El segundo mecanismo ataca los riñones y las plaquetas. Los riñones, que ya de por sí trabajan a menor capacidad con la edad, pueden verse afectados por estos medicamentos, empeorando aún más la presión arterial. Las plaquetas, que ayudan a detener sangrados, también se alteran. Esto puede facilitar la formación de coágulos en lugares inapropiados, como las arterias cerebrales. Es como preparar el terreno para una tormenta. Y la tercera amenaza es la inflamación crónica en las arterias, lo que favorece la aterosclerosis, una acumulación de placas de grasa que pueden desprenderse y obstruir el paso al cerebro. Es un camino invisible hacia la tragedia. Carlos tenía 68 años y adoraba pasar sus mañanas entre las flores de su jardín. Sufría de artrosis en las rodillas y confiaba en el diclofenaco para seguir activo. Solo eso me quita el dolor, decía, pero sin saberlo, cada pastilla era como una gota que rebalsaba su sistema. La presión subía, las arterias se endurecían, hasta que un día, mientras regaba sus rosas, cayó al suelo sin poder mover el brazo derecho. Un derrame cerebral había irrumpido en su rutina, sin previo aviso. Entonces, ¿qué hacer? ¿Resignarse al dolor? Jamás. La clave está en la estrategia, no en la renuncia. Nunca interrumpas un tratamiento por tu cuenta. Eso podría agravar el problema. Lo fundamental es hablar con tu médico. Pregunta con claridad: ¿este medicamento es adecuado para mí a esta edad? ¿Existe una opción más segura? ¿Cuál es la dosis mínima que realmente necesito? Muchas veces, el paracetamol es una alternativa mucho más benigna para el sistema cardiovascular. También existen cremas y geles con diclofenaco o ibuprofeno que actúan directamente sobre la zona dolorida, reduciendo el impacto general. Y no olvides herramientas como la fisioterapia, la actividad física adaptada o incluso terapias térmicas. El objetivo no es ocultar el dolor, sino desactivarlo desde su raíz, sin comprometer la salud cerebral. Tener esta información te permite hacer preguntas claves, y esas preguntas pueden salvar vidas. Ahora, avancemos al segundo enemigo encubierto, uno que se esconde detrás de una necesidad íntima que muchas personas prefieren no mencionar: los medicamentos anticolinérgicos, usados comúnmente para tratar la incontinencia urinaria o la vejiga hiperactiva. Para quienes los padecen, el miedo a una pérdida involuntaria de orina puede convertirse en una cárcel invisible, y aunque estas pastillas prometen devolver la libertad, su costo oculto puede ser mucho más alto de lo que imaginas. Nombres como oxibutinina, tolterodina o solifenacina son prescritos con frecuencia, y sí, en muchos casos funcionan, pero detrás de ese alivio físico hay un precio neurológico que pocos conocen. Estos medicamentos interfieren con un neurotransmisor esencial llamado acetilcolina. Este mensajero es fundamental no solo para controlar la vejiga, sino también para mantener en forma funciones mentales como la memoria, la concentración y la toma de decisiones. Al bloquear la acetilcolina, estos medicamentos calman la vejiga, sí, pero también entorpecen el pensamiento, provocando confusión, somnolencia, dificultades cognitivas y, a largo plazo, un riesgo elevado de enfermedades neurodegenerativas. El cerebro empieza a apagarse, pero como ocurre gradualmente, se confunde con el envejecimiento natural, y ahí está el peligro. No se sospecha del medicamento. Además,
La acetilcolina regula el flujo sanguíneo en el cerebro. Cuando se interrumpe su acción, algunas zonas pueden recibir menos oxígeno del necesario, preparando un terreno fértil para futuros accidentes cerebrovasculares. Mareos al levantarse, visión borrosa, lentitud mental. Todo esto puede desestabilizar aún más a un organismo ya delicado. Marta, una mujer de 75 años, viuda y llena de vida, empezó a aislarse por miedo a un escape urinario. Su médico le recetó oxibutinina. Al principio fue un alivio, pero sus hijas notaron que empezó a olvidar cosas importantes, a parecer distraída, hasta que un día, al levantarse del sofá, se desplomó. Había sufrido un mini acto, una señal de advertencia. Al revisar su tratamiento, los médicos vieron la conexión con claridad. No se trata de demonizar los medicamentos, se trata de preguntar, de informarse, de entender lo que ocurre más allá del síntoma. Si estás usando un tratamiento para la vejiga, revisa si pertenece a esta clase, y si es así, habla con tu médico. Pregunta sin rodeos. ¿Este medicamento está afectando mi mente sin que me dé cuenta? Lo que muchos ignoran es que si existen opciones más recientes, desarrolladas precisamente para minimizar los efectos secundarios que amenazan la mente. Una de ellas es la familia de los agonistas beta-3, como el mirabegrón. A diferencia de los tratamientos convencionales, este tipo de medicamento no interfiere con la acetilcolina, ese mensajero clave del cerebro, y eso marca una diferencia abismal en cuanto a seguridad cognitiva. Para muchas personas, representa una alternativa moderna, eficaz y con un perfil de riesgo mucho más amable, especialmente en adultos mayores. Pero no todo depende de una pastilla. Existen estrategias no farmacológicas que han demostrado ser sorprendentemente eficaces. Entre ellas, los ejercicios de Kegel para fortalecer el suelo pélvico son una herramienta valiosa y muchas veces subestimada. Estas rutinas específicas ayudan a restaurar el control muscular de forma natural, sin efectos secundarios. También se puede reeducar la vejiga mediante horarios fijos para orinar, una técnica sencilla que brinda grandes resultados si se aplica con constancia. Incluso pequeños cambios en la dieta, como disminuir el consumo de cafeína, bebidas alcohólicas o refrescos pueden tener un impacto significativo en la frecuencia urinaria. Lidiar con la incontinencia no debe implicar poner en riesgo las funciones más esenciales de tu cerebro. Es totalmente válido y necesario exigir opciones más cuidadosas, soluciones que respeten tanto la dignidad como la integridad mental. Pedir una segunda opinión no es una rebeldía, es un acto de responsabilidad. Ya hemos desenmascarado a dos de estos agentes ocultos, y si hasta este punto sientes que algo en ti ha hecho clic, si esta información te ha hecho ver tu botiquín con otros ojos, te pido un gesto muy sencillo pero muy poderoso: presiona el botón de me gusta. Cada clic en ese botón le dice a YouTube que este tipo de contenido es importante, que debe llegar a más personas, a más familias, a más cuidadores que aún no saben lo que tú ya sabes. Es una manera simple de amplificar un mensaje que puede marcar la diferencia entre la salud y el sufrimiento. Y si aún no te has unido a esta comunidad, hazlo ahora. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es crucial. Los dos medicamentos que quedan por mencionar son quizás los más polémicos y peligrosos. Y créeme, no querrás quedarte sin esta parte. Continuamos. Hablemos ahora del tercer grupo, un grupo que muchas veces es visto como una tabla de salvación en medio del caos, pero que también puede ser una trampa mortal si no se maneja con precaución quirúrgica. Nos referimos a los corticoides sistémicos, medicamentos como la prednisona o la dexametasona. Quienes han enfrentado crisis respiratorias, reacciones alérgicas graves o padecen enfermedades autoinmunes saben lo potentes que pueden ser. Son capaces de calmar inflamaciones agresivas en cuestión de horas, de devolverle el aliento a quien pensaba que no saldría del hospital. Por eso cuesta tanto verlos como un posible enemigo. Pero ese poder tiene una contraparte. Cuando se usan durante periodos prolongados, sus efectos secundarios no tardan en acumularse,
y uno de los más preocupantes es el aumento considerable del riesgo de sufrir un ACVA. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no actúan sobre una sola área del cuerpo, atacan varios frentes a la vez, debilitando defensas, alterando el equilibrio metabólico y provocando un estrés constante en el sistema cardiovascular. Esta triple amenaza comienza con la hipertensión. Los corticoides alteran el equilibrio de sodio y potasio, lo que lleva a retención de líquidos. Como consecuencia, el volumen de sangre aumenta y el corazón debe trabajar más, elevando peligrosamente la presión. Es el mismo efecto que provocan los AINES, pero amplificado. El segundo impacto es la hiperglucemia. Estos medicamentos interfieren con el metabolismo de la glucosa, disparando los niveles de azúcar en sangre y, en muchos casos, desencadenando una diabetes inducida por esteroides. Y como ya sabemos, el azúcar elevado daña los vasos sanguíneos desde dentro, endurece las arterias y las hace más propensas a romperse o bloquearse. La tercera consecuencia es aún más silenciosa pero igual de grave. Los corticoides modifican los niveles de colesterol, aumentando el LDL, el llamado colesterol malo, y pueden hacer que la sangre se vuelva más densa, más espesa, más proclive a formar coágulos. Es una combinación explosiva: presión alta, azúcar descontrolada, colesterol alterado y sangre pegajosa. Un cóctel letal para cualquier cerebro. Jorge, de 72 años, vivía con EPOC severa. Cada vez que tenía una crisis, recurría a la prednisona. Al principio, era milagrosa, pero nadie en su equipo médico planificó una salida a largo plazo. Con el tiempo, su presión subió, su glucosa empezó a descontrolarse, y el foco se mantenía solo en sus pulmones. Una tarde cualquiera, mientras leía, las letras comenzaron a perder sentido, su rostro se paralizó y su brazo derecho quedó inmóvil. Había sufrido un ACV. No fue un solo factor, pero la prednisona fue el acelerador que lo condujo al abismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos su uso? No, la clave está en el equilibrio. Estos fármacos pueden ser esenciales, pero su administración debe estar rodeada de cautela. La conversación con el médico debe ser clara, directa y honesta. ¿Realmente necesito esta dosis? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hay opciones menos agresivas para mí? Para enfermedades como el asma o la EPOC, los corticoides inhalados son fundamentales, ya que actúan directamente sobre los pulmones sin generar un impacto sistémico tan fuerte. En el caso de la artritis, existen fármacos que permiten reducir la dosis oral, y si no queda otra que usarlos por vía oral, el enfoque debe ser doble: controlar estrictamente la presión, la glucosa y los lípidos, y acompañar con una dieta sin sal añadida ni azúcares, además de incorporar actividad física suave pero constante. Tomar corticoides debe verse no como una acción aislada, sino como una alerta para activar un plan de protección global que incluya monitoreo médico frecuente y cuidado integral del cerebro. Y ahora llegamos al último integrante de esta lista, y posiblemente al más peligroso de todos: los antipsicóticos. Elegí dejarlo para el final no por capricho, sino porque representa una de las amenazas más serias cuando hablamos del cuidado de adultos mayores con deterioro cognitivo. Medicamentos como la risperidona, la olanzapina o la quetiapina fueron desarrollados originalmente para tratar condiciones psiquiátricas complejas como la esquizofrenia. En esos contextos, pueden ser literalmente salvavidas, pero su uso se ha expandido peligrosamente más allá de sus indicaciones originales, especialmente en pacientes con demencia. Cuando una persona con Alzheimer o deterioro avanzado presenta agitación, ansiedad o comportamientos difíciles de manejar, es común, demasiado común, que se recurra a estos fármacos como solución rápida, pero esa solución rápida tiene un costo altísimo. No es una exageración. Organismos como la FDA han emitido su advertencia más seria, la Black Box Warning, por el uso de antipsicóticos en personas mayores con demencia. La razón: duplican el riesgo de mortalidad, y en particular, pueden triplicar la probabilidad de sufrir un ACV. ¿Cómo hacen daño? Primero, causan hipotensión ortostática,
una caída brusca de la presión al ponerse de pie. Esto no solo puede generar mareos y caídas, sino también periodos breves donde el cerebro no recibe suficiente oxígeno. Repetir esto una y otra vez pone al cerebro en riesgo. Segundo, alteran el ritmo del corazón, provocando arritmias que pueden formar coágulos. Tercero, generan un síndrome metabólico feroz, suben el azúcar, el colesterol y promueven un aumento rápido de peso, incluso en pocos meses. Elena, de 80 años, sufría demencia avanzada. Su hijo, preocupado por su agitación, aceptó una receta de risperidona. Al principio, ella parecía más tranquila, pero también estaba más dormida, menos activa, más desconectada. Nadie notó los cambios en su presión, hasta que una tarde la encontraron con la mirada perdida y el rostro torcido. Había sufrido un acné masivo. Esta es quizás la decisión más delicada para un cuidador. ¿Cómo proteger a alguien que ya no puede protegerse a sí mismo? Si tu familiar con demencia ha recibido un antipsicótico, tú debes ser su voz. Habla con el médico. Pregunta: ¿hemos explorado todas las opciones no farmacológicas? ¿Cuál es el plan para suspender este medicamento lo antes posible? Porque si hay alternativas, la primera línea para tratar la agitación en la demencia nunca debería ser farmacológica. Hay que entender la causa de la angustia. Puede tener dolor, estar aburrido, sufrir confusión sensorial. Muchas veces, lo que necesitan es un entorno calmado, compañía, música, empatía. Estas estrategias requieren tiempo y paciencia, pero son mucho más humanas y seguras. Usar un antipsicótico debe ser el último recurso, por el menor tiempo posible, y siempre con un plan de retirada. Nunca debe convertirse en la opción cómoda, por falta de personal o tiempo. El precio puede ser irreversible, y aunque este recorrido ha sido duro, necesario, abrimos ese botiquín y expusimos 4 amenazas que se esconden en la rutina diaria. AINES que debilitan el sistema circulatorio, anticolinérgicos que oscurecen la mente, corticoides que desatan un huracán interno y antipsicóticos que duplican los riesgos en personas vulnerables. El objetivo no es crear miedo, sino despertar conciencia. La salud no se delega, se defiende, se cuestiona y se protege. Tú no estás aquí como espectador ni como paciente pasivo, eres el protagonista activo de tu bienestar. El capitán que dirige el rumbo de tu salud. La información que ahora tienes en tus manos no es solo conocimiento, es poder, es autonomía, es la llave que abre la puerta a las preguntas correctas, a conversaciones sinceras con los profesionales que te atienden. Ya no se trata de recibir instrucciones en silencio, sino de construir un diálogo auténtico con tu médico. No salgas de este video con temor o incertidumbre, sal con un propósito. Revisar lo que tomas, identificar si alguno de estos medicamentos está en tu botiquín y agendar una cita. No lo hagas con miedo, hazlo con la confianza de quien ha decidido recuperar el control. Y ahora te pido un favor que puede ir mucho más allá de ti. Si este contenido te ha dado claridad, si crees que podría ayudar a alguien más, no lo guardes solo para ti, compártelo, envíaselo a ese amigo que cuida de su padre. Mándalo por WhatsApp a tu grupo familiar, públicalo en tus redes. Nunca sabes si ese simple gesto evitará que alguien termine en una sala de emergencias o en una cama de hospital. A veces, compartir un video puede ser el primer eslabón que rompe una cadena de sufrimiento silencioso. Y no olvides que los comentarios están abiertos para ti. Me encantaría saber tu historia. ¿Estás tomando alguno de estos medicamentos? ¿Tuviste que enfrentarte a una decisión difícil relacionada con ellos? Compartir tu experiencia no solo me ayuda a seguir creando contenido útil, sino que también puede brindar luz y consuelo a quienes están pasando por lo mismo. Aquí formamos una comunidad real, donde cada voz cuenta y cada testimonio suma. Gracias de corazón por quedarte hasta el final. Protege tu cerebro, cuídalo como el tesoro irreemplazable que es. Nos vemos en el próximo episodio.